Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas a las conferencias mundiales en vivo que de manera diaria y gratuita organiza mindaliatelevisión.com. Yo soy Laura y soy vuestra presentadora de hoy en Mindalia en directo. Bien, pues hoy nos acompaña Carlos Ferguson y viene a hablarnos sobre ovnis y su impacto social. Nos comenta Carlos que durante 41 años de recopilación y 17 años de trabajo estadístico ha reunido todos los casos de aterrizaje de ovnis en Argentina para encontrar constantes a nivel nacional e internacional. Se trata de más de 1.500 casos en 70 años. Cada caso ha sido calificado y se han revisado los datos más de 80.000 veces. De eso se han extraído conclusiones concretas, entre ellas 4 mensajes o metamensajes que el fenómeno les ha transmitido. Bien, pues antes de darle la palabra a nuestro invitado de hoy, quisiera recordaros a todos que en mindaliatelevisión.com podéis ver de manera gratuita miles de conferencias, de entrevistas, de charlas, de reportajes sobre temas muy variados, como por ejemplo la espiritualidad, la salud integrativa, la alimentación consciente, las relaciones humanas o el misterio. Continuamente estamos subiendo vídeos con este contenido y con esta temática. También recordaros que desde ya podéis participar en el chat siguiendo el formato que os voy a explicar a continuación. En primer lugar, debéis poner la palabra pregunta en mayúscula. A continuación, el país desde donde nos estáis viendo. Y a continuación ya podéis formular el texto en cuestión de la pregunta que finalmente le vamos a trasladar a nuestro invitado de hoy. En esta ocasión nos acompaña Carlos Ferguson y viene a hablarnos sobre ovnis y su impacto social. Vamos a saludarlo. Hola, ¿qué tal, Carlos? Hola, Laura, muy buenas noches para ustedes, sí. ¿Cómo están? Muy bien, pues bienvenido. Te cedo la palabra, nos disponemos a escucharte. ¿Cómo no? Bueno, vamos a ir directamente a las imágenes. Cuando hablamos del fenómeno social, hablamos de lo que el doctor Jacques Vallée, ya el renombrado científico francés, investigador del tema OVNI, nos ha hablado durante muchos años y que un poco refleja también la película Encuentros cercanos del tercer tipo. Me parece muy raro que personas de países tan distantes se pongan de acuerdo para urdir una historia de los ovnis. ¿Para qué lo harían? ¿Cómo van a ser personas de Canadá, Rusia, Hungría y América del Sur para inventar una misma ficción? Decía Jorge Luis Borges, el famoso escritor argentino, la única vez que habló sobre esta cuestión del fenómeno ovni. Y esto es muy importante porque él en su momento cuando habló de esto, dio en la tecla. Un fenómeno puede permanecer como un mito durante algún tiempo, pero no ser un mito, entre comillas, internacional y ser tan constante durante 70 años. Vamos viendo más imágenes. Quien les habla era un escéptico y negador de la cuestión ovni, hasta que el destino quiso que en enero de 1976 tuviera la presencia en pleno día y a muy corta distancia de un platillo metálico a 35 metros aproximadamente de distancia y a una altura de unos 15 a 20 metros, no más, y éramos bastantes personas. Claro, la situación fue muy impactante para quienes habla porque incluso hasta me burlaba de esta temática muchas veces. Y bueno, a partir de ahí comencé una investigación que ya pasa los 40 años. A ciertos negadores les molesta esta cuestión porque en general tratan de estereotipar al testigo como alguien afín a la ciencia ficción y a la literatura fantástica. No era mi caso, así que el fenómeno me dio un impacto muy concreto en ese mes y ese año. ¿Seguimos? Vamos viendo, por ejemplo, en la próxima imagen, allí yo hice un dibujo más o menos que tiene que ver un poco con la altura que estaba este objeto. Y hoy día la fotografía que se ve a la derecha en la parte inferior, vemos el edificio blanco que se ve allí, era el que estaba originalmente, y el ovni estaría situado en el edificio de la izquierda. O sea, si hoy el ovni estaría puesto nuevamente allí, estaría metido dentro del edificio. Esa era la altura tan baja en la cual estaba, y era un platillo de 2,50 metros de diámetro. Seguimos. Son bastantes imágenes, pero yo creo que es ilustrativo y muy interesante para todos los televidentes. Vamos a ver un poco 3 historias de encubrimientos. La primera, la que estamos viendo muy concretamente, un avistaje.
y muchos de ustedes se preguntarán, bueno, allí se ve un objeto cigarro, en el dibujo, un avión, allí a la izquierda, y dos platillos. Bueno, es una descripción perfecta de lo que hoy sería un caso de un encuentro de primer tipo, un avistaje en el cielo. Pero se trata de un relato de un piloto italiano, en realidad, que en el año 33 observó este tipo de fenómenos, y ya el gobierno italiano por entonces, el fascismo de Mussolini, comenzó a hacer toda una investigación concienzuda de estos aparatos, pero no pensando en la posibilidad de algo extraterrestre, ni mucho menos, pero sí pensando en la posibilidad de armas secretas de países vecinos. Vamos viendo la próxima, donde incluso ya en el informe italiano se ponía la palabra reservadísimo. Fue la primera vez que ante una investigación oficial que comenzó en Italia, que era un gabinete SR-33, así se lo llamaba, que tenía por misión investigar todos los casos de objetos no identificados, pensando siempre en la hipótesis de un arma secreta de un país vecino. Vamos viendo ya más adelante, ya nos trasladamos al 19 de julio de 1952. Evidentemente la flotilla sobre Washington, que estuvo varias horas sobrevolando el Capitolio y la Casa Blanca y generando una alarma en todo el mando de la defensa aérea norteamericana, y allí ya hubo la idea de que esto tenía que ser una información confidencial. Vamos viendo la próxima. Hubo alguien que quiso enfrentarse a esta situación, y era el mayor Dewey Fournet, que era el enlace de inteligencia del cuartel general en Estados Unidos, y tenía enlace con la Marina norteamericana, y la Marina tenía una postura muy distinta a la Fuerza Aérea en cuanto a la investigación del tema, eran más abiertos, y ellos, la idea que tenían era dar una conferencia de prensa mostrando una filmación lograda en Utah por parte de un miembro de la Marina y los informes contundentes de que hablaban de la realidad del fenómeno. Pero vamos a ver lo que ocurrió en la próxima imagen. Veamos qué decía Fournet. Nos destrozaron el problema, nos han ordenado trabajar en una campaña nacional de ridiculización, colocando artículos en las revistas y preparando emisiones de TV que hagan que los informes sobre ovnis parezcan verdaderas tonterías. Si se presentaba un caso de importancia, se debía dar una rápida explicación, inventar algo que acabe con el asunto y que además ridiculice al testigo, aun si era piloto el testigo. Con lo cual, estamos viendo lisa y llanamente un encubrimiento completo, porque si esto no es el encubrimiento ¿dónde está, no? Todo esto va para aquellos negadores que han dicho de que todo se trata de una teoría conspiranoide de los ufólogos cuando hablamos de que hay un encubrimiento. El mayor Fournet nos aclaró totalmente esta cuestión. Vamos al tercer aspecto, que tiene que ver nada más ni nada menos que con el ufólogo número 1 del mundo, el doctor Joseph Allen Hynek, creador de la categoría de encuentros cercanos, que participó en el proyecto Libro Azul y que además en la película Encuentros Cercanos fue asesor de Steven Spielberg. Vamos a ver la próxima. Proyecto Libro Azul. Allí a la derecha se ve al mayor Quintanilla sentado con otros miembros del proyecto. Y claro, el doctor Hynek participaba en este proyecto para tratar de explicar todos los casos astronómicos. Pero hay un hecho muy, muy importante que ocurrió, que me fue confesado a mí personalmente por el que era la mano derecha del doctor Hynek. Vamos a ver la próxima. El doctor Will Smith, que era un físico que residía en Florida, en Estados Unidos. Allí estamos viendo la personalidad, las dos descollantes a nivel mundial. No, tenemos que retroceder, ahí está. Bueno, la anterior, si puede ser. Volvemos a la anterior. El doctor Will Smith en su momento me confió algo muy concreto. Me dijo que el doctor Hynek tenía cierta duda de que el proyecto Libro Azul no era imparcial, pero lo comprobó definitivamente en una oportunidad cuando entró a la oficina del mayor Quintanilla, que lo vemos sentado allí. No había nadie en la oficina y había unos informes de pilotos muy, muy interesantes. Hynek los hojeó, los miró, los vio que eran casos irreductibles y dijo, bueno, mañana se los pediré al mayor Quintanilla para examinarlos más detenidamente. Cuando al otro día Hynek se los va a pedir a Quintanilla, le dice lisa y llanamente que no existía ningún informe.
Con lo cual Heineck tuvo una postura ya totalmente contraria a la cuestión del proyecto del libro azul y se alejó definitivamente del mismo. Ahora sí vamos a ver la próxima. Las dos personalidades descollantes eran Jacques Vallée y Heineck. El doctor Jacques Vallée, magíster en astrofísica e informática, veamos qué interesante esta declaración. Hay que realizar una cantidad infinita de estudios antes de que estemos en posición de saber qué ocurre realmente. Después nos dice que estudiar a los ovnis representa una gran oportunidad de aprender. Esto va para también los negadores que dicen que perdemos el tiempo con esta cuestión. Y la tercera, nuestra tarea esencial es reunir listas de observaciones completamente documentadas. Eso es lo que personalmente yo hice a partir del año 76 en adelante. Ahora sí, vamos adelante. Allí está el doctor Smith, con el cual nos encontramos en el año 84, es esta fotografía en Argentina, y allí está también el que era capitán de fragata, Daniel Pericé, que fue la primera persona que declaró oficialmente el tema ovni en Argentina, cuando los ovnis incursionaron en la Antártida de Argentina. Vamos a la siguiente. Allí estamos con el doctor Smith en diciembre del 99 y le pude hacer el último reportaje en vida. El doctor Smith falleció unos años después. Y lo importante fue esta declaración, cuando él me dijo, Carlos, tienes que reunir, me había dicho en el año 84, tienes que reunir todos los casos de Argentina de aterrizaje para ver si encontramos constantes con casos a nivel internacional. Eso fue lo que hice a partir del año 84, juntar cientos y cientos de casos. Y cuando en diciembre del año 99 lo fui a ver a Florida, en Miami, le dije, Willy, tengo toda la documentación aquí, todos los casos, y recuerdo sus palabras, me dijo, Carlos, si solamente es la documentación, no sirve para nada. Y yo, por supuesto, estaba bastante impresionado por esta declaración de Smith. Entonces le dije, pero bueno, aquí junté todo durante años y años y años. Me dice, pero los tienes que calificar. Cada caso tiene que tener un sistema de calificación. Y ese sistema de calificación fue bastante complicado de aplicar, vamos a ver la próxima, porque a cada caso, a cada uno de los 1.500 casos de Argentina de aterrizajes, hubo que aplicarle, vamos viendo todas las variantes, una cantidad que todos los televidentes están viendo ahora, una cantidad importante de estudios. Y si ustedes ven que hubo más de 1.500 casos y que había que aplicarle más de 46 variables a cada caso, estamos en más de 80.000 revisiones. Por eso yo digo, he revisado miles y miles y miles de veces los casos, los hemos confrontado estadísticamente y hemos podido detectar de cada uno de los títulos que los televidentes están viendo allí, hemos extractado conclusiones muy terminantes y tajantes que son totalmente semejantes a las que ocurren en el mundo. Es decir, el fenómeno es universal y tiene un comportamiento universal que no se puede negar. Vamos viendo las próximas. El doctor Jacques Vallée nos hace una serie de preguntas también con la estadística. Es muy interesante. Son preguntas que toda persona que se dedica a la estadística las tiene que descubrir o tratar de develar. ¿Hay patrones globales en los datos? ¿Cuáles son los hechos físicos del fenómeno? ¿Hay lugares especiales donde se manifiesta? ¿Cuáles son los factores sociales y culturales? ¿Y cuál es el impacto en los seres humanos? Todas estas son cosas que hemos tratado de responder a través de este trabajo que a mí me demandó 37 años de elaboración. Por eso creo que lo que le da peso al trabajo, más que nada, es que no es un solo caso, sino que estamos hablando de miles, y todo esto refrendado por un estudio estadístico que se puede comprobar. Vamos a la próxima. Allí tenemos la totalidad de los casos de Argentina, de aterrizajes. Más allá del país de Argentina, podemos hacer de cuenta que sea cualquier país del mundo, pero estamos hablando de aquí. Tenemos los casos negativos a la izquierda, los que no tienen valor. Y allí ustedes verán
que hay, los puntajes van de 1 a 5 y la mayoría de los puntajes son de 6 a 10. Pero a la extrema derecha vemos que hay una cantidad importante de casos, son 151 casos que superan los 26 puntos. Estos son los casos irreductibles, los más importantes que tenemos en nuestra carpeta de estudios, porque son los que tienen mayor peso. Y hacia allí enfocamos la lupa en la investigación. Vamos adelante. Como ocurre en todas partes del mundo, sobre el 100% de los casos, tenemos un 80% de confusiones, vamos viendo las imágenes, con distintos fenómenos. Pueden ser desde fenómenos de tipo astronómico, vamos viendo, también pueden ser globos que la gente lanza en las noches, pueden ser también, por ejemplo, nubes lenticulares, que también son confundidas, un barco de pesca a la distancia, o también halos logrados por el Sol, formados por el Sol, ilusiones ópticas. Bueno, todo esto ocurre también en nuestro país, así que estamos acostumbrados a este tipo de fenómenos. Vamos para adelante. Ahora bien, de los casos, ahí nos detenemos un segundo, de los casos positivos tenemos un 80% son simples avistajes en el cielo. Qué curioso, en el mundo se da este mismo porcentaje. Si el fenómeno OVNI fuese producto del azar o fuese producto de una confusión constante con fenómenos naturales, no tendría que darse tal exactitud. En las huellas y efectos magnéticos también tenemos un 15%. Después las denuncias de entidades humanoides es un 4% y las abducciones son menos del 1%. En definitiva, sobre estos tres últimos, las huellas, las entidades y los lapsos perdidos o abducciones, son donde apuntamos los casos de aterrizaje. Cuando yo hablo de 1.500 casos, estamos solamente en estos tres. Y todos nos permiten lograr las tres grandes verdades o indiscutibles. Primera, el fenómeno aparece ininterrumpidamente desde 1947 a nivel oficial. Segunda, el fenómeno aparece a personas de toda condición sociocultural. Y tercero, el fenómeno tiene un comportamiento propio. Vamos adelante. Bueno, esta era una imagen del doctor Richard Haynes. Podemos seguir adelante, si no. Es una imagen de uno de los investigadores que nos ha renombrado con su trabajo en cuanto a los fenómenos aeronáuticos. El doctor Haynes se especializa en todos los casos aeronáuticos, trabajó para la NASA y bueno, vamos adelante, seguimos con la imagen, no hay problema. Se refería a un comentario sobre mi libro sobre casos de pilotos, ¿no? Yo hice un trabajo de pilotos, de casos de pilotos. ¿Por qué hablamos del impacto social del fenómeno? Porque el fenómeno no solo impacta a empleados rurales o a personas como nosotros, personas trabajadores, administrativos, docentes, sino que también a los testigos más calificados, que son los pilotos. En este caso, un psicólogo McDougall, enumeró los actos de los seres vivos que permite diferenciarlos mediante la observación de la simple acción mecánica. O sea, ¿cómo podemos saber que estamos ante un ser inteligente del que no lo es? Bueno, son 5 variables: la espontaneidad del movimiento, la persistencia en la actividad, la variación de la dirección, la culminación de los movimientos y la preparación para una nueva situación. Estas 5 son las que el fenómeno OVNI realmente efectúa. Y allí los pilotos son los primeros testigos ante esta situación. En especial, vamos viendo la próxima, en especial los casos donde hay posibilidad de una cuasi colisión entre un avión y un OVNI. Ustedes están viendo allí una declaración de un jefe de la base aeronaval de Punta Indio, aquí en Argentina, que en el año 65 tuvimos una cantidad de casos impresionante en la base aeronaval, y vean la declaración: a la velocidad que se movían no había un jet que lo pudiera hacer. De la misma manera que avanzaban, se detenían al lado del avión y lo escoltaban por unos segundos y después desaparecían. Pero además, estos ovnis eran captados en un radar de la base aeronaval. Tal fue el revuelo que se causó que se llamó
técnicos de Estados Unidos para que vengan a Argentina para revisar ese radar y ver qué situación estaba ocurriendo aquí. Y los técnicos pudieron constatar de que no había ninguna anomalía en el radar. Y además hubo un caso muy, muy importante donde un piloto, Federico Machaín, con un avión como el que estamos viendo en la imagen, pidió permiso para, cuando se estaba viendo el OVNI en la pantalla, para salir a ver si lo podía ver visualmente arriba de la capa de nubes. Y eso fue efectivamente lo que ocurrió. Cuando él traspasó la capa de nubes, el OVNI estaba a unos 200 metros de distancia, muy cerca, en vuelo, y cuando intentó perseguirlo, el OVNI prácticamente hizo un juego y aceleró a una velocidad terrorífica y desapareció. Vamos viendo las próximas. Todos esos son casos oficiales de Argentina. Nosotros tuvimos un caso muy, muy importante el 31 de julio del 95 en Bariloche. Vamos viendo las imágenes. Estamos hablando personal en tierra. Estamos hablando de un avión de Aerolíneas Argentinas comercial y mucho más arriba un avión de Gendarmería Nacional. Los pilotos intervinientes Jorge Polanco, Sipuzak y Gaitán. Vamos viendo la próxima. Allí está el avión de Gendarmería y vamos viendo la otra, que es el avión de Aerolíneas Argentinas. Estos son los protagonistas de este caso. Seguimos adelante. Y el avión de Aerolíneas, el piloto Polanco, comienza a describir la presencia de un objeto de unos 40 metros de diámetro que se coloca solamente a 30 metros del ala derecha del avión de Aerolíneas. Esto en vuelo prácticamente es un choque. La cuestión es que el objeto, con forma discoidal, va haciendo un acompañamiento del avión de Aerolíneas cuando está por aterrizar en el aeropuerto de Bariloche. Esto es constatado por los 24 observadores, pilotos, radaristas y demás. Pero ocurre una situación muy, muy impresionante. Vamos viendo la próxima. Cuando está por aterrizar, allí vemos al piloto Polanco y, bueno, lo que reseñaban los diarios por ese entonces. Vamos viendo la otra. Ocurre una situación, y es que se provoca un apagón en toda la ciudad de Bariloche y el aeropuerto. Con lo cual, este piloto que estamos viendo en la imagen, Jorge Polanco, tuvo una sangre fría que fue hasta destacada por el Ministerio de Defensa francés, cuando en el año 1999 hace el informe Cometa, y dice, pone como ejemplo el caso de San Carlos de Bariloche, el piloto Jorge Polanco, la pericia que tuvo en ese momento, porque lo que hizo fue no aterrizar y hacer un esquive hacia la izquierda, en una maniobra bastante complicada. El OVNI, y aquí viene lo importante, se coloca en posición inversa, iba a 400, 500 kilómetros por hora, acelera a unos 2.500 a 4.000 kilómetros por hora, en ángulo recto prácticamente y desaparece. Todo esto, y ustedes están viendo allí los pilotos con miles de horas con miles de horas de vuelo, pero sumando a todos, estamos viendo gente muy, muy experimentada. Fíjense que Polanco tiene 25 años de vuelo y 10.000 horas tenía. Todos ellos dicen que no hay ninguna aeronave que pueda realizar este tipo de maniobra conocida por nosotros. Vamos viendo la próxima. Allí está el piloto de Gendarmería, el comandante Sipuzak, ya fallecido, que también, vamos viendo, hace un informe oficial y reseña la experiencia que le tocó vivir, y allí dice, vemos una luz ámbar que sobrevolaba rápidamente el lago por debajo hacia la cordillera y que en una evolución extraña se elevaba rápidamente hasta alcanzar la trayectoria del vuelo de Aerolíneas Argentinas. Esa evolución extraña es esta maniobra imposible que todos los pilotos declararon. Vamos viendo más. Allí estamos con Jorge Polanco y la colega Andrea Simondini, el 24 de abril del 2012, en un canal de televisión más importante de aquí de Argentina. Y lo que nos llamó la atención fue lo que declaró Jorge Polanco en ese programa junto a nosotros. Vamos viendo la próxima imagen, que nos dejó realmente impactados. Él dijo claramente que lo que más me llamó la atención es que la NASA me entrevistó. Él ahí confiesa algo que desconocíamos todos los ufólogos. Luego de este caso, vinieron desde Estados Unidos a Argentina, tuvieron una entrevista de 7 horas con Polanco,
exclusivamente para preguntarle todos los detalles del episodio que le había tocado vivir. Vamos viendo más. Los pilotos evidentemente son los testigos más importantes. Recuerdo que, bueno, una introducción de mi libro es la palabra de un negador, incluso en España y también aquí en Argentina, 2 personas, que decían que los testimonios de los pilotos son semejantes al de cualquiera de nosotros, que no tienen una calidad superior a la que tenemos los testigos comunes. Y la verdad que en el estudio estadístico que hicimos queda demostrado claramente, aquí se ve, que los casos de pilotos superan en puntaje de 6 a 10 y en puntaje de más de 26 puntos a todos los mortales, es decir, son los testigos más importantes, no solo porque están preparados para eventualidades, no solo porque tienen sofisticado instrumentación en su vuelo o radar, sino además por algo muy, muy importante, su reputación. Es decir, cuando un piloto sale a decir que ha visto un ovni es porque la situación lo ha superado totalmente, porque ellos se juegan mucho la reputación personal y profesional cuando dicen que han visto algo que no pueden explicar en el cielo. Vamos viendo las próximas. Allí estamos viendo los pulsos positivos y negativos del fenómeno, es decir, las oleadas, la actividad del fenómeno ovni marcada en azul, la actividad positiva y la actividad negativa, casos negativos, marcados en rosa. Allí vemos las oleadas principales de Argentina, las del 62, 1965, 1968, que fue universal, una oleada universal, y la última que tuvimos a la extrema derecha del año 2002, que fue impresionante realmente. Vamos viendo más. Estamos viendo el estudio de muchos años de Argentina. Veamos los pulsos de los últimos años de Argentina en la parte inferior y arriba están los franceses. ¿Qué significa? ¿Qué estamos viendo? Bueno, estamos viendo una similitud entre las actividades cíclicas que el fenómeno va desarrollando a nivel mundial y en cada territorio de cada país. ¿Vamos viendo más? Veamos esta imagen, nos dice de que en Argentina, con un amplio territorio, nuestro país, donde España entraría 4 veces y media, o sea, el territorio español 4 veces y medio entraría en nuestro país, y allí estamos viendo algo interesante. El 45% de los casos se dan en zonas deshabitadas y el 33% en zonas de viviendas aisladas. Los casos de la ciudad solamente un 22%. Esto concuerda con la primera ley negativa del doctor Jacques Vallée, el estudio de la oleada francesa de 1954. El fenómeno ovni es esquivo a la alta densidad de población. Algo, o la inteligencia que está tras el fenómeno, toma contacto en determinados momentos y en determinadas situaciones, pero no en forma directa, y esto lo demuestra también. Vamos viendo más. Sin embargo, el impacto social que el fenómeno genera sigue siendo importante. El doctor Heineck nos hablaba de 2 situaciones: la manifestación geográfica y la manifestación temporal, ambas reducidas. Esto significa que el fenómeno irrumpe en una determinada zona geográfica y durante un reducido tiempo. Allí se manifiesta y después se traslada a otro lugar. Ya el profesor Aimé Michel en Francia había dicho lo mismo con los famosos centros de dispersión en la oleada francesa de 1954. Vamos viendo más. Y nosotros en Argentina esto también se da de una manera muy concreta. Vamos a ir viendo. Bueno, es una imagen, ahí nos detenemos. Era una imagen allí donde estaba Heineck junto a Antonio Rivera, un famoso y recordado divulgador español, ¿no? Y Heineck en la entrevista, en ese comentario que hablaba con Rivera, le decía: si usted ve un objeto de lejos puede no saber qué es, pero cuando un auto se acerca en la carretera ya podemos advertir el modelo y los detalles. En el caso de los ovnis sucede exactamente lo contrario. Los detalles de la extrañeza aumentan cuanto más cercano está el ovni del testigo. A esto llamamos fenómeno de extrañeza. Vamos viendo la siguiente. Es una sucesión de imágenes donde vemos un punto ahí en la noche. Ahora vemos la siguiente. Ya más cerca podemos ver que es un avión. Seguimos viendo imágenes. Seguimos. Ahí está el punto luminoso. Ahora, si ese punto a veces se acerca y lo vemos más de cerca,
podemos ver un avión. Vemos la siguiente, un auto a la distancia, vemos una luz, pero en la medida que se va acercando en la ruta, ya vamos viendo alguna característica más peculiar del automóvil, el tipo de vehículo y demás. Y vemos la siguiente imagen, ¿y qué pasa con los ovnis? Todo lo contrario, vemos un punto a la distancia y cuanto más nos acercamos, como en este caso en noviembre del año 73 en México, en Cocoyoc, vemos un fenómeno totalmente anómalo y que es lo mismo que los pilotos describen. Vamos para adelante. Y allí vemos, en esta imagen, este estudio estadístico que hicimos, la comprobación de que cuanto más cercano está el ovni, más extraño es. Cuando nosotros sumamos todos los casos de Argentina, los miles de casos que yo comentaba, con esa calificación, con ese sistema de calificación, nos encontramos que los testigos que tienen al ovni de 0 a 100 metros de distancia, los casos tienen una extrañeza mucho mayor que los restantes testigos. Y aquí queda evidenciado en esta gráfica en la línea azul. Vamos para adelante. Bueno, los efectos en los testigos son diversas imágenes donde podemos ver los efectos cutáneos. Estos son muy importantes. Y también los animales, que son los testigos objetivos. Allí están, bueno, distintos efectos a testigos que hemos tenido aquí en Argentina, ¿no? Pero estos son los efectos físicos. Después vamos a ver los más importantes. Vamos para adelante, vemos que también los animales son los testigos objetivos, los más importantes. ¿Por qué? Porque ya lo decía Aimé Michel cuando un famoso psiquiatra Heugen en la Academia de Ciencias de París en el año 54 decía que todos los casos ovnis se trataban de delirio, de testigos alcoholizados y demás. Pero ¿qué pasa cuando los animales alertan al testigo sobre la presencia ovni? Bueno, allí queda derrumbada toda esta hipótesis y evidentemente es lo que ocurrió en Argentina. Tenemos casi 200 casos de testigos que fueron alertados por los animales de una presencia ovni. Vamos para adelante. Estamos hablando del fenómeno y el impacto social del fenómeno también en la humanidad y en nuestro país en este caso. Allí veíamos un caso de huella, vemos algunos de los casos de huella. Vamos a la siguiente imagen. El fenómeno no solo impacta por una cuestión visual, sino que al tocar suelo también deja huellas. Y un solo ejemplo de Argentina, donde tenemos 280 casos de huellas. En el año 2005 tuvimos un caso ovni, efectos a testigo, efectos electromagnéticos, efectos animales y vegetales y 2 huellas. Como dato anecdótico, que ahora lo vamos a ver en la próxima imagen, allí estamos con el testigo parados al lado de esta huella, de las 2 principales. Un juez en la ciudad de Mar del Plata, Argentina, enterado de que había estas huellas, en vez de mandar a analizarlas, y allí vemos la negación por la negación misma, lo que ordenó fue irlas a tapar con arena, para ocultar, digamos, de alguna manera y tapar todo el asunto, ¿no? Allí están las huellas con arena cuando nosotros llegamos al lugar. Vamos viendo más. El fenómeno, además, no solo es aéreo y no solo toca tierra, sino que también puede entrar o salir de agua, tanto de mares como de ríos. Y tal fue lo que le ocurrió a Carlos Corozán, vamos viendo la próxima imagen, en marzo de 1966 en el Golfo San Jorge, en la Patagonia, Argentina. Corozán en pleno día vio la introducción de un ovni en el agua, en el mar argentino, ¿no? Hay muchos casos que se dan de esta situación. En Argentina, para que ustedes tengan idea, tenemos 102 casos de ovnis entrando o saliendo del agua. Y ya después, más adelante, como estamos viendo aquí, nos encontramos con el caso más paradigmático y más impresionante. Los testigos que ven lisa y llanamente no solo al ovni aterrizando, sino que también dentro del objeto o saliendo del mismo o entrando, la presencia de figuras humanoides. El primer caso en Argentina lo tuvimos en marzo de 1950 en la Patagonia, cuando un estanciero, Wilfredo Arévalo, pudo ver un objeto tipo Júpiter, así lo llamó, tipo Saturno, y se ve una esfera cristalina donde adentro se veían 4 figuras de gran altura, que él dijo de más de 2 metros o 2,50 metros de altura. Esa fue toda la observación. Pero después en Argentina hasta hoy tenemos 386 casos de humanoides.
desde el año 47 hasta ahora, o sea, 70 años, ¿no? Vamos viendo la próxima. Pudimos investigar algunos de ellos. Acá estamos viendo el caso más importante, fue el de Trancas, Tucumán, en octubre del año 63, y vamos viendo ya la próxima imagen, donde en una finca descienden 7 objetos lanzando haces de luces en distintas direcciones, y en algún momento determinado se ven figuras humanoides que pasan de un objeto a otro. Los testigos fueron calificados y se trata de uno de los mejores casos de Argentina. Allí los diarios titulaban 40 minutos de terror porque la familia Moreno estaba dentro de esta finca observando esta situación, con una temperatura creciente, con efectos animales, residuos que quedaron en el lugar que fueron analizados en una universidad, carbonato de calcio, de potasio, bueno, una serie de situaciones que se dieron en este caso. Vamos viendo la próxima. Este es un caso muy interesante en el año 78, y es interesante porque en ese año unos pescadores, que vamos a ver en la próxima imagen, se encaminan al dique La Florida a pescar, pero estábamos en un año muy difícil en nuestro país. Allí están en el automóvil original, que cuando llegaron, esta foto está sacada muy poco después del episodio, llegan a este lugar y en un momento determinado ven la presencia de un objeto que estaba posado muy cerca de ellos. Vamos viendo la imagen. Y de allí salió una figura humanoide de más de 2 metros de altura, que se acercó a muy corta distancia, dio vueltas, se introdujo de nuevo en el objeto y desapareció haciendo una maniobra de ascenso rápida. Lo importante en este caso, vamos viendo la próxima imagen, es que estábamos en una época de dictadura militar en Argentina y la policía, cuando escuchó el relato de estas personas, le dijo que si esto era contradictorio podían ser procesados por falso testimonio, pero ellos aceptaron igual ser investigados uno a uno, y no solo ocurrió que hubo una investigación del caso, sino que la propia jefatura de policía de la provincia de San Luis, que es allí donde ocurrió el caso, emitió un comunicado oficial, que lo vamos viendo en la próxima imagen, donde ratifica la presencia no solo del OVNI, sino también, vamos viendo, viene con otra, ahí está el comunicado oficial, ahí lo vemos, aunque la letra está muy pequeña, el comunicado se puede encontrar también en internet y fácilmente dice que no solamente había descendido un objeto, sino que había salido una figura que había dejado pisadas en el suelo, una figura humanoide. Estamos ante un caso extraordinario, en una época muy difícil de nuestro país, y los testigos fueron todos investigados concienzudamente. Vamos viendo otra. Allí está, bueno, una imagen de lo que podría haber sido la presencia de esta figura humanoide, que se lo veía con una especie de casco brillante, redondo, y una especie de sonrisa en su rostro. Así lo describieron por lo menos los testigos. Estuvo a muy corta distancia de ellos. Vamos viendo otra. Este es un caso que me tocó investigar de lleno. Vamos, hay una imagen más que va a salir ahora. Allí está. Y lo importante es que, bueno, allí llegamos al lugar muy cerca, a la altura de la cordillera, más de 1.600 metros de altura. Fíjense hasta dónde el fenómeno OVNI llega, a cualquier parte. Y en este caso, un criancero, José Fermín Albornoz, un hombre que no sabía leer ni escribir, y que ante la presencia de un ovni, él estaba cuidando el ganado a la intemperie, durmiendo allí entre unas pieles de oveja, y en un momento determinado siente un zumbido. Él estaba acompañado de otro testigo llamado Bucarey. Ambos sienten un zumbido, los animales salen espantados, los vacunos, y en ese momento ven una esfera luminosa celeste, y de inmediato aparecen 2 figuras, como si fuera una proyección. De un punto luminoso aparecen las 2 figuras humanoides de 1,10 metros de altura. Vamos viendo la próxima, donde se ven estas imágenes, que parecían una imagen proyectada. Allí está una representación un poco en dibujo de lo que podría haber sido lo visto por Albornoz. Vamos viendo la próxima. Esta figura, según Albornoz, le hablan. Él dice, me hablaron y yo no entendí nada de lo que me estaban diciendo. Pero vean lo que es la psiquis humana. El hombre
nunca había leído nada del tema OVNI ni había visto películas de ciencia ficción, un hombre prácticamente criado solamente para la crianza de animales, y lo único que sí pensó, porque tenía una pequeña formación religiosa, es que era el fin del mundo. En ningún momento él asoció esto con figuras humanoides provenientes de un ovni. Él pensó que era alguien que venía el fin del mundo y que le estaban anunciando que todo había terminado. Y bueno, después con el tiempo comienza, por supuesto, la investigación y comenzamos a ahondar y vemos de que estas figuras ya tenían una especie de casco, 1,10 m de altura, una figura emblemática de los casos de humanoide en Argentina. Vamos viendo la próxima, que es una imagen también que nos representaría algo de lo que pudo haber visto Albornoz. Seguimos adelante. Sea como sea, el impacto generado en Albornoz no es el único, y hay testigos como Pucheta, un policía, un caso muy, muy impactante, un policía que sale ante el descenso de una luz cerca de General Pico, en La Pampa. Argentina tiene mucho territorio vasto sin habitantes. Él salió con su moto, desapareció durante 18 horas, y ustedes están viendo aquí la impactante foto del momento en que se encuentra a Pucheta en posición fetal, declarando de que había sido perseguido por 2 figuras humanoides y un ovni la noche anterior. Estuvo internado algunos días, la fuerza le prohibió hablar, el gobernador también de la provincia en su momento cuidaron un poco al testigo, pero por otro lado no pudimos acceder a mucha información. Lo que sí está claro que Pucheta hoy está jubilado, es un hombre joven, pero está jubilado por la fuerza después de la experiencia vivida, ¿no? Como muchos otros casos, el fenómeno OVNI impacta y puede provocar un shock emocional. Con el tiempo hemos hablado con muchos y hemos entrevistado a testigos que incluso han tenido experiencias de abducción, vamos viendo la próxima, y que nos han dicho que a la larga, si bien en el momento la situación fue muy traumática, con el tiempo, la situación de ellos fue muy positiva. Es decir, que el fenómeno no había afectado, digamos, en forma negativa totalmente a los testigos, sino que les había abierto la cabeza en un montón de aspectos y en un montón de formas, incluso a nivel espiritual. Los casos de cuarto tipo son los más impactantes y son los menos comprobables, porque justamente cuando nosotros aplicamos el sistema de calificación de estos casos de Argentina, los casos de abducción son muy pocos, pero además de puntaje muy bajo. ¿Por qué? Porque siempre nos encontramos con un solo testigo generalmente. Pero todos tienen una secuencia: la captura, el examen, la deliberación, la excursión, a veces hay, el regreso y las consecuencias. Vamos, la próxima es un caso emblemático de Argentina, el caso de Julio Plantner. Julio Plantner es un testigo de La Pampa, también justamente cerca de donde pasó el caso anterior, que en el año 83 fue absorbido por una especie de luz violácea y en un momento determinado estaba dentro de un habitáculo examinado por 4 figuras que le extraen sangre. Él siente alguna voz mental que le transmite algunas cosas de no temor, de tranquilidad, y después es dejado a unos 9 kilómetros del lugar inicial. Vamos viendo la próxima. Hoy Plantner también está muy, digamos, feliz de haber vivido esa experiencia. Pero bueno, ¿qué nos une a los testigos como estamos viendo aquí en esta imagen? Desde una María Lodia Prexel a la izquierda arriba, hombres como Pinto y Gatica a la derecha arriba, la señora Jolie Moreno de Colotti a la izquierda abajo, o Travis Walton, el famoso abducido norteamericano. A todos los une esta cuestión del impacto en la conciencia que el fenómeno genera. Vamos viendo más imágenes. Ahora bien, estamos hoy en día en la actualidad, el fenómeno OVNI provoca un impacto, pero también negativamente. El fenómeno OVNI está desprestigiado en muchos círculos, especialmente científicos. Vamos viendo la próxima imagen, y en esto tiene que ver mucho la prensa. Ustedes vean, hay fotografías, como la que estamos viendo, donde aparecen en distintos tabloides amarillistas y demás, donde se ve, por ejemplo, una imagen de humanoides a veces colocadas en lugares donde hay políticos o dictadores y qué sé yo, dando a entender de que los extraterrestres se vienen comunicando con nosotros y hablan con los presidentes de distintos países, ¿no? Vamos viendo más imágenes.
Allí, por ejemplo, hay otra imagen, una imagen real como la que estamos viendo, y vamos viendo la próxima, aparecen fotos fraudulentas. Ahí está, en internet, donde se promocionan platillos dentro de una base norteamericana, cuando se ve que a todas luces es un fraude. Vamos viendo la próxima, que es muy, muy interesante. Ustedes están viendo 3 titulares de diarios de Argentina. Yo siempre esto lo muestro en distintas conferencias. En los primeros diarios dijeron 60 americanos dicen que los ovnis los raptaron. Bueno, a las pocas horas, los mismos diarios pasaron de 60 a cientos de miles de personas. Y lo más curioso es que a los 15 días, un diario publica más de 3 millones de yanquis. O sea, pasamos en pocas horas de 60 americanos a 3 millones de personas. Este tipo de cuestión sensacionalista que manejan algunos medios son las que le hacen bastante daño al tema, por supuesto. Vamos viendo la siguiente. Hablamos de armas de manipulación masiva, lo pusimos en tono irónico esto, ¿no? Hoy todo se circunscribe a la imagen de la televisión y la imagen de Internet. Y si bien hay muchos logros importantes y nosotros podemos estar ahora llegando a través de la Internet y hay grandes cosas positivas que se logran a través de ella, también la manipulación y la negación ya no se hace ocultando información, sino que se logra transmitiendo un montón de información falsa que generan solamente confusión. Vamos viendo la próxima imagen. Allí estamos viendo 3 personalidades negadores del tema, que son grandes a nivel científico, son los más importantes y renombrados. Menger, por ejemplo, Stephen Hawking al medio y Carl Sagan aquí a la derecha. Bueno, son grandes personalidades de la ciencia desde ya. Y sin embargo, los 3 tenían un denominador común con la cuestión ovni, que es no aceptar las evidencias del fenómeno. Esto puede pasar, y aún en personas de esta capacidad, porque no están dedicados de lleno, como decía Heineck, solamente hay que dedicarse a la actividad, y a veces eso al científico le quita tiempo y prestigio, por supuesto. Vamos viendo la próxima. Hubo otras personalidades, ¿no? Pero todo esto encierra esta frase de Lovecraft, que yo creo que es el miedo, que es una de las emociones más antiguas y poderosas, y el tipo de miedo más viejo y poderoso es el temor a lo desconocido. Es decir, la negación y la ridiculización incluso de algunos medios de prensa tiene mucho que ver con un miedo inconsciente que tenemos grabado en nuestro interior seguramente. Vamos viendo otra. Pero vean que esta parte negativa del tema nos ha perjudicado con los testigos. Ustedes ven allí los testigos identificados con una línea azul, década del 60, década del 70 y demás. Y los testigos no identificados, es decir, los que no quieren dar a conocer su identidad, es la línea rosa. Vean lo que ha ocurrido. Se han unificado prácticamente. A pesar de las miles de películas, a pesar de la internet, a pesar de toda la difusión de revistas, libros y programas como el que estamos desarrollando y demás, los testigos no quieren dar a conocer su identidad por temor al ridículo. ¿Por qué? Porque hay una alta corriente de ridiculización del tema generada por 2 factores. La prensa sensacionalista y también algunos negadores que han intentado defenestrar o ridiculizar a los testigos. Vamos viendo otra, que aquí hay una cuestión ya más complicada y más grave. Vean lo que ocurre, el grado de calidad promedio de casos por década. La calidad de los casos de la década del 30 y del 50 fue la más baja inicialmente. Después, en la medida que hubo investigadores de renombre, y bueno, todo esto fue superándose y se logró en la década del 70 la mejor tasa. Pero vean lo que está ocurriendo en la década ahora pasado el 2000. Estamos prácticamente igualando a la década del 30 y del 50. Esto tiene un porqué. Evidentemente, aquí estamos viendo los puntajes promedio de los casos. Lo que está ocurriendo es que los ufólogos, las nuevas camadas de ufólogos, se circunscriben a ser ufólogos de Internet y no hay investigaciones de campo. Nos están faltando investigadores de campo, investigadores de testigos, no solo de fotos o de imágenes, que es lo que se quiere priorizar en el mundo hoy en día. Vamos viendo más.
allí vemos McDonald's y una frase que en la imagen siguiente, ahí podemos cliquear y vamos a ver la imagen siguiente. Vean lo que decía el doctor McDonald, ¿no? Que era un físico del Instituto de Física Atmosférica, profesor de meteorología en Arizona, era del Instituto Tecnológico de Massachusetts, miembro de la Academia de Ciencias de Estados Unidos. ¿Qué más se puede pedir a un científico que estos laureles? Y él decía, para mí los ovnis son el mayor problema científico del siglo XX y la hipótesis que más encaja es que no son de este mundo. Solo cuando comencé a investigar el tema me di cuenta de la importancia del mismo. Y aquí está la clave de la cuestión. El científico, cuando se dedica a la investigación del tema, encuentra una serie de parámetros que realmente son los que valen y los que lo hacen llamar la atención. Vamos adelante. Bueno, el informe Cometa francés del año 99 del Ministerio de Defensa. Los ovnis son un fenómeno físico real con comportamiento inteligente, con una alta carga electromagnética que nada tienen que ver con fenómenos naturales o fantasías. No es intelectualmente posible seguir siendo indiferente ante un fenómeno inexplicado al que se han enfrentado numerosos pilotos civiles y militares. Este informe es contundente. Los negadores tratan justamente de negarlo, de invalidarlo, como menospreciando, pero esto es un informe muy, muy concienzudo que detrás de él había grandes personalidades del mundo científico y militar francés. Vamos adelante. Vamos viendo, estas son sucesivas imágenes. Vemos que a través del cine el fenómeno impacta a nivel social, también a través de parques de diversiones, en los niños, en la arquitectura. En todo este tipo de situaciones el fenómeno está presente, hasta en botellas, en tazas, árboles de Navidad, bueno, sería un sinnúmero de elementos. El fenómeno evidentemente ya está instalado en nuestra sociedad, ya está instalado. Nosotros en nuestra actividad tratamos de hacer infinidad de congresos. Allí estamos con un miembro de la Fuerza Aérea Uruguaya, que es la Fuerza Aérea de Sudamérica más importante en cuanto a la investigación del tema OVNI. Vamos viendo más imágenes. Y en todas ellas tratamos de difundir esta cuestión. Allí la Fuerza Aérea de Uruguay nos entregó una plaqueta de condecoración a los grupos civiles de Argentina en el año 97. Y después la Comisión de Estudio de Fenómenos Aeroespaciales de la Fuerza Aérea Argentina se creó en el 2011. Yo tuve la fortuna junto a Andrea Simondini, que es asesora externa también, de ser el primer civil convocado a participar en esta comisión. Trabajamos muy activamente del 2011 al 2013, hoy ya no. Hoy se circunscribe más que nada la tarea de esta comisión al análisis de fotografías, pero nosotros comenzamos cuando hicimos en el 2011 nuestro trabajo con 4 civiles más, una tarea realmente que creo que algún día va a ser muy destacada, porque aportamos un material, un sistema de calificación que creo que a la Fuerza Aérea le vino muy bien, y a su vez a nosotros nos enriqueció toda la actividad que tuvimos con pilotos y radaristas, ¿no? Vamos viendo más. Incluso a través de esta comisión intentamos, allí estamos viendo una fotografía, vamos viendo el texto, a partir de esta secuencia lograda en San Luis, en Argentina, es cuando la Fuerza Aérea comenzó una investigación de un ovni cerca de un Mirage. Allí estamos con el capitán Mariano Mojad, cuando fuimos convocados en 2011 a la Fuerza Aérea Argentina, ¿no? Vamos viendo, ahí está, el 28 de enero del 2011. Y aquí está el lanzamiento en el Casino de Oficiales de la Fuerza Aérea en 2011, que fue, vamos viendo más imágenes, fue destacado en todos los medios de prensa de Argentina con gran renombre, ¿no es cierto? Allí está la comisión en pleno, civiles y militares, que participamos de la misma. Bueno, vamos viendo más imágenes. Hubo también un intento por encontrar archivos de la Fuerza Aérea, porque nosotros sabíamos que la investigación de la década del 60 de la Armada y de la Fuerza Aérea Argentina estaban en algún lado. Había una gran cantidad de documentación. Lamentablemente, revisamos todo el archivo de la Fuerza Aérea en San Miguel, provincia de Buenos Aires, Argentina, un archivo inmenso, inmenso, y no encontramos lamentablemente absolutamente nada.
creemos que esto ha desaparecido o esos archivos han sido destruidos, ¿no? Vamos viendo otra imagen. Allí está la desclasificación que intentamos, allí está el archivo, ustedes vean carpetas y carpetas con libros y documentación constante, ¿no? Vamos viendo la próxima. Ya entramos en la parte final un poco de esta exposición de imágenes, porque todo esto a partir de ahora es pura hipótesis. Y aquí cada hipótesis vale tanto la de cualquiera de nosotros. El primero que habló de universos paralelos fue Hugh Everett, en Estados Unidos. Vamos con la próxima imagen. Pero luego de investigar, de analizar miles y miles de veces los casos, si yo tuviera que dar una postura después de 41 años sobre esta cuestión, se acercaría totalmente a la postura del doctor Jacques Vallée, cuando nos dice que tal vez haya un universo paralelo que se encuentra 10 minutos delante de nosotros. Y su hipótesis preferida, los ovnis provienen de otras dimensiones más allá del espacio-tiempo, las cuales en su conjunto componen un multiverso en oposición al universo. Hay un texto más que viene y dice, como se sabe en mecánica cuántica, vivimos en un conjunto de universos paralelos de donde brotan por momentos realidades tan extrañas como la de los ovnis. El doctor Jacques Vallée, y vamos para adelante viendo más imágenes, nos habla de un sistema de control basado en el psicólogo estadounidense Skinner, que decía que el individuo responde cuando su conducta es recordada. Es mediante el constante refuerzo que el individuo aprende. Así decía Skinner. Y bueno, ahí vamos viendo la próxima imagen. El doctor Jacques Vallée coincide con esto y hay un texto que acompaña esta imagen que dice claramente que la curva de frecuencia del fenómeno, o sea, las oleadas, la curva de actividad del fenómeno, se asemeja a un programa de aprendizaje y refuerzo, o sea, una sucesión de estímulos. Seguimos. La programación de refuerzo, el sistema de control que habla Jacques Vallée y del cual yo me adhiero, vamos al texto que sigue allí, dice que las acciones de una organización superior siempre aparecerán como absurdas ante la inferior, pero esto no excluye el contacto ni la cohabitación, como ocurre con infinidad de especies terrestres. Seguimos. Aquí vienen 3 textos siguientes. Una modificación drástica de la conducta de un animal, incluyendo al hombre, puede lograrse reforzando de una manera selectiva ciertas acciones. La mejor programación de refuerzo es aquella en la que se combinan 2 cosas, lo periódico y lo imprevisto, que es lo que hace el fenómeno. Y por último, el aprendizaje se vuelve lento pero continuo y conduce a un nivel de adaptación más alto y es irreversible totalmente. Seguimos. Un texto allí. Los medios que priorizan la imagen y la rápida información no van a captar nunca la señal que estamos hablando bajo ningún concepto. Seguimos, hay un texto más que dice allí, son los cambios a largo plazo los que operan en la historia. Los medios de prensa, y todos nosotros también, estamos urgidos siempre por encontrar las respuestas que no tenemos del fenómeno. Como no las tenemos, viene un sistema de negación. Es decir, como esto no tiene respuesta y la ciencia, en teoría, tiene todo explicado, bueno, evidentemente se trata de un fenómeno fraudulento y se intenta negar toda la cuestión. Seguimos adelante. Los efectos son físicos y sociales. Y vean qué interesante lo que dice el doctor Vallée también y que coincido 100%. Es probable que las creencias humanas puedan estar siendo acondicionadas sin que nos demos cuenta. Vamos a la próxima. Un contacto directo, ahí va con un texto esta imagen, un contacto directo como el que nos muestra la película Encuentros Cercanos echaría a perder todo el experimento. Justamente. Seguimos. El refuerzo es lento pero constante y lo más importante, y vamos a la próxima imagen con el texto, es inolvidable. Aquí viene la cuestión. El fenómeno viene desarrollando un sistema de control en hipótesis que afecta a la conciencia y logra un impacto en la conciencia humana que permanece como un mito para nosotros
pero es un mito viviente que deja huellas y que provoca un efecto magnético. Seguimos. Ahora sí, a través de este sistema de control podemos entender muchas de las apariciones en la historia de la antigüedad, en la historia de toda la humanidad en la antigüedad. Seguimos, podemos ver también, podemos entender cómo, por ejemplo, algunos de los relatos de hombres antiguos de la Tierra podrían haber sido perfectamente lo que hoy llamaríamos un encuentro cercano del tercer tipo. Podemos entender con los dos textos que ahora acompañan a estas dos imágenes lo que ocurrió en Italia en 1465, en Arabia en 1479. Lo que nosotros hoy vemos como naves cigarros perfectamente fueron descritas en esa época también y observadas. Podemos seguir adelante y ver también cómo los dibujos de gnomos, duendes y hadas de la época del medioevo pueden coincidir con dibujos que hace un niño, por ejemplo, en Sudáfrica, que fue testigo de un encuentro cercano del tercer tipo. Podemos también advertir cómo una leyenda como Yacilla Teré en Argentina y en Paraguay, que se presentaba, es un duende de ojos rubios con una varilla luminosa en su mano, que impactaba a los testigos que iban por los caminos y que lanzaba haces de luz con esa varilla. Bueno, ahora en el 2001-2002 ocurre prácticamente un caso idéntico con testigos calificados. Seguimos. Y allí llegamos a una conclusión que logra el doctor Jacques Vallée muy, muy importante. Vean lo que dice, cómo opera esto. La apariencia del fenómeno y sus efectos parecen siempre adelantarse a las ideas tecnológicas de cada época. Si esto es así, nosotros hemos sido siempre preanunciados de lo que iba a ocurrir corto tiempo después. Vamos adelante con la imagen. Por ejemplo, a través de la literatura, del cine, de historietas, mucho antes de que existiera el rayo láser, por ejemplo, ya había rayos láseres, mucho antes, por ejemplo, de distintas apariciones, ya se describían en historietas, en cómics y demás, las apariciones de seres alados y misteriosos. Vamos viendo alguna más. Por ejemplo, en el caso La Dulce, en Necochea, en Argentina, en agosto del 78, un objeto lanza un haz de luz y de allí se forman dos figuras humanoides, lo mismo que yo mostré en un caso anterior en la cordillera. Y veamos qué interesante. Seguimos la próxima imagen y vamos a ver que ya Denis Gabor, que fue el creador de la holografía, pudo crear esto después también en la historia de la humanidad, ya lo podemos encontrar. Y hoy, por ejemplo, podemos ver en la imagen que sigue, podemos ver a Celine Dion cantando con Elvis Presley, por ejemplo, lo cual la holografía pudo lograr. Si el fenómeno ovni provoca lo mismo, realmente es casi idéntico, porque ya en la década del 40 y del 50 había casos donde los ovnis dejaban salir de adentro una imagen casi holográfica que se formaba delante del testigo, como si fuera sometido a una prueba el testigo de lo que estaba advirtiendo, ¿no? Vamos viendo más. Vean, el doctor Jacques Vallée nos dice también, se puede imaginar un sistema de control capaz de cambiar poco a poco nuestra realidad y cambiarla por otra cosa. Este es el mecanismo que el escritor argentino Jorge Luis Borges describió en su magistral cuento Tlön Uqbar Orbis Tertius. Recomiendo a todos los televidentes que puedan, es un cuento corto, se lo puede encontrar en internet incluso narrado al español, y yo se los recomiendo porque prácticamente es lo que nos dice Jacques Vallée, que se asemeja a lo que el fenómeno ovni estaría haciendo con la humanidad. Vamos adelante. Estamos entrando en las últimas imágenes ya del tema. Los mensajes subyacentes del fenómeno, seguimos. Y ahí, a través de la estadística, podemos encontrar que el fenómeno nos dice 4 cosas fundamentales. Vamos adelante con estos textos. ¿Qué nos transmite el fenómeno?
Hablamos siempre a nivel estadístico, no de un mensaje hecho por alguien hacia mí, ni nada de eso. Hablamos simplemente de lo que nos transmiten los miles y miles y miles de casos. Vamos adelante con la imagen. Contacto limitado. El contacto limitado es algo que se trasluce a través del fenómeno perfectamente. El fenómeno nos muestra esto constantemente. El segundo, el menor impacto masivo. Es decir, el contacto limitado se da con determinados testigos en determinadas situaciones. El menor impacto masivo es que no hay un contacto directo y abierto, sino que se da en estas zonas, como hablamos hace un rato, en zonas esquivas a la densidad de población. El tercer factor, que lo vamos a ver ahora, es el evitar daños o el menor daño posible. Estas son todas constantes, generalmente, que las descubrió también el licenciado Ángel Díaz de Córdoba, aquí de Argentina. Evitar daños o el menor daño posible. El fenómeno ovni siempre puede hasta neutralizar, pero nunca pasa a una agresión directa, sino eso siempre proviene de nosotros, ¿no? Y la cuarta, que es la demostrar superioridad. Esto constantemente el fenómeno está jugando, casi jugando con esta cuestión, y la vemos constantemente en todos los casos, por todos los prodigios que el fenómeno ovni nos transmite y desarrolla acerca de nosotros. Bueno, vamos avanzando, ya vienen las últimas imágenes. Hubo una persona en la humanidad que desarrolló todo el sistema que el fenómeno está desarrollando con nosotros, cuando tuvo que entrar en contacto con civilizaciones que no habían tomado contacto con el ser humano nunca. Y hablamos de un mariscal Rondón en Brasil, una eminencia, un héroe nacional que no es muy conocido incluso por los brasileños actuales. Le recomiendo a todos los televidentes que ahonden un poco en la vida del mariscal Rondón, es genial. Él tomó todos los contactos con tribus desconocidas, con 200 hombres que le pidió al gobierno de Brasil, con un lema muy, muy importante. Antes de matar a un indio hay que dejarse matar. Y aplicó todos los sistemas de relación participante y no participante, relación con la comunidad, comentario oculto, selección de informantes claves, lazos establecidos, respeto, ética, mensaje entre paréntesis engañoso e intercambio. Todo esto es lo que el fenómeno ovni está haciendo con nosotros, y el mariscal Rondón, sin matar un solo indio, pudo lograr colonizar a todas las tribus del Mato Grosso y parte del Amazonas. Carlos, disculpa, estamos ya casi en el tiempo. Vamos viendo ya la última imagen, ya directamente estamos entrando en la última imagen. Son las imágenes del mariscal Rondón en vida. Y por último, si no me equivoco, ya viene la próxima, vamos a entrar en la última imagen. La siguiente, allí está el mariscal Rondón. Siempre terminamos con esta imagen, la pregunta de un periodista norteamericano a un físico. Exactamente qué es lo que está buscando en este gran laboratorio que tiene. Lo que hallemos es lo que hemos estado buscando. Es decir, tenemos que seguir investigando aunque no tengamos la respuesta definitiva del fenómeno. Con esto concluiríamos un poco la conferencia con las imágenes. Bien, pues muchísimas gracias, Carlos, por toda la información que acabas de compartir con nosotros. Antes de pasar a las preguntas, es el momento de recordarles a todos que Mindalia es una ONG sin ánimo de lucro y tiene un objetivo fundamental: difundir conocimiento. Y para eso tú puedes ayudarnos. Esta semana estamos buscando a gente que quiera colaborar con Mindalia como redactor, sea periodista o no, para que comparta con nosotros alguna noticia positiva que esté sucediendo en cualquier parte del mundo. Así que si te interesa, métete en mindaliatelevisión.com. Hay una pestañita que pone colabora y ahí encontrarás toda la información para ponerte en contacto con nosotros. También recordaros que justo debajo de este vídeo, en la descripción escrita, podéis encontrar toda la información que necesitéis sobre Mindalia y Mindalia Televisión. ¿Para qué? Pues, por ejemplo, para suscribirte a nuestro canal de YouTube y recibir recordatorios. También para visualizar vídeos que ya han sido publicados. Para hacerte voluntario o voluntaria de Mindalia, o para hacer una donación económica a la ONG Mindalia, si es así como lo deseas. Y ahora sí, Carlos, vamos a pasar ya a la primera pregunta.
¿Cómo no? Bien, pues nos dice desde, un segundito, desde México nos dice Jessie, ¿cómo podemos reconocer o distinguir a los seres extraterrestres que ya habitan entre nosotros? Bueno, es una interesante pregunta, pero ahí estamos con una limitación. Por lo menos desde el estudio que hemos abordado, nosotros no podríamos determinar primero el término extraterrestre. Es decir, extraterrestre ya significaría darle un origen determinado del fenómeno como un fenómeno de origen espacial. Y realmente hay grandes dudas con esto. Revisando toda la documentación miles de veces, yo me inclino más por la postura del doctor Vallée cuando habla de multiversos o multiuniversos. No, digamos, el fenómeno del ser venido de otro planeta a la Tierra no encajaría mucho con, por lo menos con los casos. Pero esto, yo al principio, por supuesto, no pensaba de esta manera, pero después de ver y examinar toda la evidencia, no cabe duda de que no tiene ninguna, digamos que tiene menos probabilidad esa explicación, la del ser espacial, que la del ser venido de otra dimensión. Ahora, ¿cómo podríamos determinar esto de alguna manera? Es prácticamente imposible porque si, como nos dicen algunos testigos, las semejanzas entre algunos casos de humanoide son iguales a las nuestras, no tengo la respuesta a cómo podría lograrse esto, a no ser que alguien pueda tener un contacto directo con estas entidades, ¿no? Pues nos dice Eva, ¿qué piensa usted de los orbes que aparecen cada vez más en fotos y vídeos? Bueno, yo creo que son todos fenómenos a analizar, son interesantes, no hay que descartar nada en este tema. Uno de los grandes errores de algunos ufólogos, colegas o algunos escépticos, es que aparecen en situaciones como estas y tienden generalmente a llevarlas debajo de la alfombra y tratar de ridiculizarlas o de dejarlas o menospreciarlas. Aquí hay que investigar absolutamente todo porque todo puede estar asociado. Cuando nosotros, por ejemplo, hemos tenido en Argentina casos de vaciamientos de pozos australianos, que son los pozos donde se alimentan los animales, el ganado generalmente en los campos, de la noche a la mañana aparecen más de 30.000 litros de agua, han desaparecido, y generalmente ante la visión previa de un fenómeno luminoso que desciende en el lugar. Bueno, nosotros somos como detectives y tenemos que tratar de encontrar toda posible asociación del fenómeno. Yo creo que hay que estar muy atento a eso y a otro fenómeno que serían los crop circles, los nidos de platillos o las huellas que comenzaron allá en Inglaterra, pero ahora se han expandido a todo el planeta, ¿no? Bien, pues dice José desde Venezuela, solía ser escéptico con este tema de los ovnis hasta que vi una nave perfectamente ovalada que desapareció en la nada. ¿Por qué siempre se asocia a origen extraterrestre y no a viajeros en el tiempo, por ejemplo? Bueno, justamente el gran problema con el origen es que ninguno de los seres vivientes, ni el más importante investigador del mundo, que hoy viviente puede ser Jacques Vallée y que en otro momento fue el doctor Hynek o Aimé Michel o cualquier otro que ustedes quieran, ninguno pudo nunca dar ni decir tajante ni terminantemente el origen del fenómeno es este. Cuando ya estamos con esa valla, con esa situación donde no podemos asegurar a ciencia cierta, todas las opiniones y posibilidades son válidas. Pero por supuesto, el estereotipo que se ha formado en las películas y en la literatura generalmente es la del ser, como bien dice el televidente en Venezuela, la del ser venido de otro planeta. Pero atención que no es la única posibilidad, y cuando uno entra a examinar los casos, especialmente de tercer tipo en todo el planeta, se da cuenta de que no encajaría tanto esa explicación como la más acertada para el fenómeno. A partir de ahí, todas pueden ser válidas. Le ocurrió, por lo que describe, lo mismo que me pasó en la presencia de un fenómeno, viéndolo y, por supuesto, pasando de una postura escéptica, como también estaba quien les habla, a una postura de no creyente, sino absolutamente convencido que es otra cosa. Bien, pues nos preguntan desde Panamá, ¿por qué es en Argentina donde aparecen? ¿Por qué? Es en Argentina donde aparecen.
No, bueno, los casos, por lo menos yo tengo estudios de todo el planeta con cantidad de casos de todo tipo. Argentina lo que aporta es, digamos, refrendar o ratificar las constantes a nivel universal que se dan con el fenómeno. Por ejemplo, la primera ley positiva, la ley horaria. El fenómeno irrumpe a las 21 horas, decrece hacia la medianoche y vuelve a tener un segundo pico de actividad hacia las 2 a 4 de la madrugada, que no tiene una explicación sociológica tan convincente para explicarlo, porque claro, siempre contrastando con los negadores, estos siempre dicen que bueno, el fenómeno de las 9 de la noche se puede ver a que más gente está predispuesta y despierta para ver fenómenos luminosos. Pero el fenómeno de las 2 y las 4 de la mañana no. Otra cosa que podemos refrendar en Argentina es la primera ley negativa, es decir, el fenómeno es esquivo a la densidad de población. Y así muchas otras a nivel universal. Por ejemplo, para dar un ejemplo, en España, según todos los datos estadísticos, el 22% de los casos son de casos de humanoides, del total de los casos de ovnis de España. Y en Argentina es el 20%. Prácticamente estamos igual. Y los casos de pilotos, las cuasi colisiones a nivel internacional, se dan casi igual que en Argentina. Es decir, los porcentajes en todo el planeta se mantienen. Y es imposible que el fenómeno no tenga una conducta propia si esto no fuera así. Bien, pues nos dice Francisco, ¿qué papel jugarán dichos seres ante el cambio climático y la amenaza inminente de un asteroide de proporciones globales? Bueno, allí estamos abiertos también a toda posibilidad y es de esperar que haya alguna intervención, pero en definitiva lo que está claro es una cosa, y esto es lo más atrapante que tiene el tema OVNI para todos los que nos interesa el tema, ¿no? Es que no, es un fenómeno que no lo manejamos nosotros. Y ahí viene la cuestión más interesante. El ser humano cree tener todo controlado, absolutamente todas las cuestiones y fenómenos. A veces, cuando la naturaleza nos da un cachetazo, es como que paramos la atención en eso. Pero bueno, con el fenómeno OVNI nos encontramos con una página desconocida. La página que hay en el libro del fenómeno OVNI mañana nos puede mostrar algo inaudito. Y yo creo que eso es lo más interesante y lo que nos alienta a continuar la investigación. Porque si fuera por nosotros, estamos ante una traba donde no podemos, casi estamos limitados a no poder avanzar más. Pero yo creo que el fenómeno siempre es como una muñeca rusa, como decía también Aimé Michel, ¿no? Adentro de una y otra y otra y otra. Pues nos pregunta Susana desde España, ¿estos entes nos observan? ¿Para qué? Bueno, la gran cuestión es, hablamos un poco en la conferencia de esto, ¿cuál es el objetivo final de la inteligencia que está tras el fenómeno? Definitivamente no lo sabemos, pero evidentemente si coincidimos con el doctor Vallée, el fenómeno está generando ciertos cambios incluso en las conductas y en las creencias humanas. ¿Cuál es el fin determinante de todo esto? No lo podemos saber. Es como si un animal que está siendo analizado por científicos en un laboratorio no puede llegar a captar ciertas cosas o algunas finalidades. Yo creo que hay una distancia cuántica entre lo que nosotros creemos que es el fenómeno y lo que el fenómeno realmente es. Y ahí viene un gran problema. Solamente estamos atisbando la superficie periférica, ¿no? Bien, pues nos dice Úrsula desde Uruguay. ¿Los perfiles de las personas que han visto un ovni tienen similitudes? ¿Los ovnis se hacen visibles ante determinadas personas? Bueno, es una muy buena pregunta y bueno, agradezco también qué interesante que desde tantas partes estén haciendo preguntas, ¿no? Es una muy buena pregunta. Nosotros hicimos un estudio sociológico de los testigos, igual que se hizo en el planeta. Tratamos de encontrar constantes. No las encontramos en los días de la semana. No las encontramos en los meses del año. No las encontramos en las edades. Y definitivamente no las encontramos en las actividades profesionales. Es decir, los testigos son de toda condición sociocultural. Los testigos tienen todo tipo de actividades al momento del hecho. Generalmente se dan cuando el testigo está manejando porque la mayoría de los casos se dan en rutas. Pero las actividades y las profesiones son generalizadas. Es decir, que el ovni puede ser visto por un hombre de
de grado cultural bajo, por un empleado rural, por un hombre de campo, y puede ser visto por un piloto, y en los dos relatos vamos a encontrar una asociación prácticamente semejante. La pregunta igual es interesante porque nos abre otra posibilidad. Nosotros cuando analizamos los casos de encuentros de tercer tipo, encontramos que son más selectivos que los restantes. ¿Cómo demostramos esto? Pues bien, es un estudio simple. Cuando tomamos todos los casos, encontramos que la mayoría son un testigo o más de 3. Esto nos representa 37% en cualquiera de los dos. Pero cuando separamos los casos de encuentros de tercer y cuarto tipo, nos encontramos que el 60% son testigos solitarios. Esto demuestra una cosa clara. El fenómeno parece elegir a los testigos de tercer tipo. Cuando hacemos un estudio sociológico de estos testigos, tampoco podemos encontrar un parámetro, porque hay de toda condición sociocultural. Así que siempre estamos abiertos a tratar de determinar qué es lo que puede buscar el fenómeno en determinadas situaciones y determinadas personas. Lo que está claro es una cosa, y eso sí es un patrón que encontramos en todos los testigos, es que generalmente se dan en zonas de viviendas aisladas o zonas deshabitadas. Ese sería el único factor que podemos encontrar de asociación. Bien, pues pregunta Yannick desde Argentina. ¿Crees que en un futuro viviremos en armonía seres de otras razas y los humanos? Bueno, es de esperar que sí, ojalá que sí. Yo creo que la posibilidad de saber de que no estamos solos en el universo, sea cual fuere la procedencia del fenómeno, va a ser un impacto en la conciencia humana total. Ya la humanidad en general, el hombre de la calle, cuando nosotros hacemos una encuesta, acepta la realidad del fenómeno o acepta de que puede haber vida en otros planetas, simplemente la gente toda contesta lo mismo. ¿Cómo vamos a ser los únicos en el universo cuando uno examina toda la evidencia de millones y millones de planetas? O sea que las autoridades oficiales generalmente tratan de silenciar lo que la población ya sabe. Es de esperar, y ojalá se pueda saber esto lo más temprano que tarde, y yo creo que dentro de nuestra generación vamos a poder saberlo, y ojalá que sí. Y después, todo lo demás que ocurra ya no pasa por nuestras manos. Habrá que ver qué tipo de comunicación hay, qué tipo de fenómeno es, y ver cómo interaccionamos con eso. Bien, pues nos pregunta Rosario desde Uruguay. ¿En qué lugares es más propenso que aparezcan? Bueno, muy interesante la pregunta. También ahí el doctor Heine nos hablaba de que el fenómeno irrumpe en determinadas zonas. Muchas veces se ha hablado de estas zonas elegidas por el fenómeno. Nosotros, a ciencia cierta, en la estadística argentina tenemos que decir tajantemente de que no hay zonas elegidas. Es decir, hay zonas elegidas durante un tiempo, pero no permanecen constantemente así. Aquí en Argentina hay un fenómeno que se ha dado mucho, que es el de Capilla del Monte, Uritorco, en una provincia de Córdoba, Argentina, y se la ha señalado como el lugar elegido. Pero en realidad en la década del 60 había una ciudad argentina en la provincia de Buenos Aires que se llamaba Bahía Blanca, y otra ciudad, Mar del Plata. Y cuando uno hace el estudio global de los 1.500 casos, Mar del Plata triplica a la zona supuestamente elegida por los medios de prensa o por algunos ufólogos como la zona única donde baja el fenómeno ovni. Y Capilla del Monte, Uritorco, se han dado muchos casos, y es una zona energéticamente espectacular y visualmente espectacular. Pero está clarísimo de que el fenómeno, en cuanto a los aterrizajes, no es la zona de más cantidad. Ahora, reitero, el fenómeno irrumpe en un lugar, desarrolla una actividad un corto tiempo, y después se traslada a otro lugar. Incluso encontramos alguna constante que se llama de los 4 días o las 96 horas, donde aparentemente durante esa cantidad el fenómeno irrumpe como un objeto cigarro, del cual salen o emergen objetos más pequeños en distintas direcciones, y durante 3-4 días hay como una actividad de oleada o mini oleada, y después eso desaparece y se traslada a otro lado. Por eso, la cuestión de elegir la zona sería genial
porque si nosotros pudiéramos predecir la aparición de un fenómeno ovni, ya la cuestión del tema ovni como enfoque científico sería más aceptado. El problema es que no lo podemos predecir, como tampoco una centella, un fuego de San Telmo o un rayo globular, que los hay y existen, pero que tampoco podemos saber cuándo van a aparecer. Bien, pues vamos a lanzar ya la última pregunta. Dice Patricio desde Chile. ¿Qué hay o qué piensa usted de los portales dimensionales? Bueno, es otro de los temas en los cuales estamos abiertos a la cuestión y yo creo que hay que examinar toda la evidencia, ¿no? Yo creo que hay que ir a cada lugar, hay que hablar con los testigos. Nosotros estamos haciendo estudios sobre esta cuestión, aunque parezca para algunos descabellado, y yo creo que tenemos que estar muy atentos a cualquier situación que se presente y atentos a cualquier constante, porque un solo caso no lo podemos tomar como elemento, pero lo que hacemos siempre es ir ratificando distintos casos con cada elemento que va acompañando a cada uno. Y en eso nos ha dado muy buenos resultados en cuanto a la investigación del tema OVNI. Yo creo que nos falta el empuje quizás de la parte científica para el estudio global del tema en esta cuestión. Somos intentos aislados de ufólogos con algunos científicos que, por supuesto, por una cuestión de reputación no dan a conocer su identidad, pero nos falta el estudio bien concreto de la faz científica con apertura mental, ¿no? Porque sin esa apertura es inviable todo tipo de estudios, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias, Carlos, por toda la información que has compartido hoy y por tus respuestas. Han sido muchas las personas que se han unido desde Chile, Uruguay, Argentina, México, Colombia, España, República Dominicana. Gracias, gracias por estar con nosotros, por acompañarnos siempre, porque vuestra participación es muy importante. Esta conferencia ya sabes que la podéis ver de nuevo en mindaliatelevisión.com para repasar algunas ideas, para repasar algunos conceptos. También para darle a me gusta, ayudarnos con la difusión y compartirla en tus redes sociales. Ahora le vamos a dejar unos segunditos a Carlos para que pueda despedirse. Bueno, Laura, te agradezco muchísimo esta posibilidad. La verdad que he podido estar en tu bello país hace pocos días atrás. Estoy muy agradecido por todas las atenciones, por todos los contactos hechos y realmente un agradecimiento especial a todos los testigos y a las personas que se han comunicado con este programa, que sigan en contacto, que sigan ahondando en la cuestión, que escuchen, que no se queden con ninguna teoría. El doctor Jaime, cuando vino aquí a Argentina, nos dijo, no se encasillen con ninguna, escuchen todo, traten de sacar sus propias conclusiones, y bueno, reitero el agradecimiento y siempre a disposición de ustedes, por cierto. Muy bien, pues muchísimas gracias. Un abrazo desde aquí, Carlos. Gracias, Y Iván. antes de terminar, recordaros que en mindaliatelevisión.com, debajo de este u otros vídeos, en la descripción escrita, podéis encontrar más información sobre Mindalia y Mindalia Televisión. Para informarte de próximas conferencias en directo, por ejemplo, y recibir recordatorios. Para hacerte voluntario o voluntaria de Mindalia o para hacer una donación económica a la ONG Mindalia, si es así como lo deseas. Y de nuevo a todos, muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos siempre y nos vemos en la próxima conferencia de Mindalia en directo. Gracias.